Hola, en este video te voy a explicar cómo puedes crear un link a una sección específica de tu página web en WordPress con Divi. Ok, crear un enlace a una sección específica dentro de tu sitio web es genial porque nos ayuda mucho a lo que es la experiencia del usuario, que puede navegar más rápidamente dentro de tu sitio web, pero también además podemos guiarlo hacia llamados a la acción, hacia suscribirse, hacia descargar cierto tipo de material de forma más ágil con solo un link dentro de nuestra misma sección. Esto también nos ahorra cierto tiempo de trabajo porque así no tenemos que crear pues distintas páginas individuales o aparte para dirigir a esas personas a esa información, sino que dentro de la misma sección de una página larga, por ejemplo, podemos dirigir a las personas para que tomen acción, para que dejen sus datos, para que nos contacten. Para darte un ejemplo, te voy a mostrar, digamos, algunas páginas que hemos hecho con este link, link ancla o link de salto, también he visto que se llama de esta forma. Ve, por ejemplo, aquí este botón va a llevar a una sección. ¿Ves cómo hace scroll hacia abajo? Hacia una sección casi al puro final, donde se quiere que la persona haga clic aquí en este botón de chat. Entonces, digamos, como todo el embudo, las personas que llegan, se quiere que inicien una consulta a través de este chat. Entonces es bastante útil guiar a las personas de esta forma. En otra página para otro cliente, lo que hicimos fue guiar, digamos, lo más importante de esta página era que las personas vieran el offer list. Esto es de un trading de café. Entonces, si uno hace clic aquí en el menú principal, ver cómo te lleva a la sección de ver la lista de oferta de café. Y si ya hacen clic aquí, les abre un documento PDF. Pero y también en esta misma página hicimos que el contacto fuera aquí abajo. Esto también es súper útil porque a veces el contacto, o sea, uno crea una página para contacto, pero la página tal vez no tenga mucha información, es solo un formulario. Entonces también nos ahorramos pues cierto tiempo y también todas las personas directamente pueden llenar aquí el formulario. No hay que ir a otra página, es más rápido creándolo de esta forma. Y por último ejemplo, también este es otro cliente que tenemos que este también es un embudo donde todos estos iconos, perdón, estos botones, ver menú y ordenar ya, ver menú, y todos estos van a llevar, ve, si pongo aquí ordenar ya, me lleva a, digamos, a esta sección donde este restaurante tiene 3 sedes. Entonces aquí ya abre el menú respectivo de cada sede. Por eso es como te digo, como un embudo. Queremos que si las personas quieren ver menú y ordenar, primero tienen que decir, ok, ¿de qué zona? Estamos en una, o sea, yo estoy más cerca de esta zona o esta zona, por eso también aquí pusimos los mapas. Y también de igual forma, digamos, quiero ver hamburguesas y me lleva, ya si uno hace clic acá, digamos, a la zona que yo quiero, ver el menú y ordenar, entonces ya me abre lo que es este menú de este app que es súper útil para restaurantes, por cierto. Y ya uno puede ordenar en línea. Pero como ves, esta opción de linkear a una sección específica es bastante útil para lo que es el guiar al usuario a tomar una acción. Ok, para explicarte cómo lo vamos a hacer, primero obviamente el paso 1 es pues definir cuál es la sección que queremos que este link vaya, a dónde se va a dirigir. En este ejemplo voy a poner aquí que este botón que dice iniciar, que dirija a esta sección de descargar la guía para desarrollar tu marca personal. Y que aquí entonces al hacer clic van a descargar, pero quiero que cuando lleguen lo primero que hagan es estripar este botón y que llegue a esta sección. Es muy sencillo. Entonces habilitamos nuestro constructor visual. Ok, ya activado el constructor visual de Divi, bajamos a la sección que queremos que lleve este enlace y aquí hacemos clic y aquí en settings queremos que cuando la persona haga clic llegue a esta sección. Esta sección inicia obviamente aquí arriba, porque también se puede hacer esto a distintos, o sea, a cada módulo, digamos. Dentro, digamos, a este módulo también se le puede hacer este link, pero lo vamos a hacer a la sección para que cuando baje empiece de aquí, de aquí arriba hacia abajo. Entonces ve, hacemos clic aquí en settings y en settings vamos aquí a advanced
aquí. Y en Settings es la primera opción, esta opción de el CSID y clases. Hacemos clic y aquí en ID le vamos a poner esto es una guía para desarrollar marca. Le voy a poner, bueno, guía. Voy a poner una palabra. Si quisieras que fueran otras palabras, hay que ponerle, digamos, guía marca. Guía marca personal, le voy a poner más claro. Ok. Y esto de una vez lo copio, lo dejo copiado, lo salvo aquí en salvar cambios y listo. Y ahora aquí subo, y este botón que quiero, que es el que haga enlace a esa sección, nada más le abro la configuración, los settings, y aquí en link, ves, yo ya lo había hecho para otra sección, pero entonces le copio el ID de la sección que acabamos de hacer. Muy importante es el icono, hay que poner un icono de número, el icono de número que es este, ¿cierto? Y para que funcione, y nada más, y listo. Ponemos salvar, salvo aquí. Ok, aquí hay una nueva página, entonces ya está salvado. ¿Ves? Si hago clic acá, ¿ves cómo fácilmente me llevó a esta sección, que es la que quise que la gente guiara? De hecho, me acabo de dar cuenta de un error, que aquí debería poner descargar guía gratuita o crea tu marca personal en 5 pasos o algo. Eso, obviamente, este llamado a la acción falta. Voy a cambiar rápidamente. Ok, ya está salvado, ahora sí ya tiene más sentido. Crear una marca profesional para traer más clientes, guía gratuita, hago clic y me lleva a esta sección donde explico un poco más, que es un mini curso para hacer branding profesional que sobresalga, descargar, y te lleva a lo que ya es la descarga en este caso. Pero ya obviamente depende de lo que tú quieras hacer en tu página o en la página web de tu cliente. Y también, si quisiera linkear uno de estos del menú principal, digamos que alguno de estos links guiaran a una sección específica, es nada más meterse aquí en menús. En menú escojo el menú que quiero, que sería el principal. Entonces lo escojo. ¿Ves? Aquí me muestra el menú que hay. Y digamos, quisiera que llevara a esa sección, por ejemplo, de descarga de la guía. Entonces aquí en Custom Links le pego y hay que copiar. Lo mejor es copiar todo ¿cómo se llama? El URL y pegarlo. Entonces, bueno, y slash. Entonces, para que me entiendas bien, sería https // el dominio, pues .com / y ahora ahí viene lo que es el ID de esa sección. Y aquí le pongo vamos a ver cómo se ve, lo voy a poner al final. Pero sí es bueno ponerle, porque digamos, esta sección está en la página de inicio. Entonces, si estoy en otra página, pero como me va a salir en el menú principal, ve, te lo voy a enseñar para que te quede claro. Sí es importante que sea con el URL. Entonces, otra vez aquí refresco. ¿Ves? Guía gratuita. Esta guía gratuita sale en rojo porque está activado en esta página. Entonces, por ejemplo, hago clic acá y ves, me lleva a la sección. Es muy sencillo, la verdad, de hacer, de implementar, pero viste qué fácil, o sea, y qué rápido de hacerlo, ¿cierto? Y por ejemplo, si estoy en otra sección de mi página, estoy, digamos, aquí en recursos y hago clic aquí en guía gratuita, ¿ves? Me lleva a la página de inicio, a la sección que tiene ese ID de guía en este caso. Pero viste qué sencillo que es. Ok, hasta aquí este video. Espero que te haya quedado claro cómo crear un enlace a una sección específica dentro de tu sitio web o en otra sección de tu sitio web. Y listo, hasta aquí este video. Mi nombre es Emanuel. Suscríbete a mi canal y nos vemos en el próximo video. Chao.